Buenas noches, una vez más estamos acá en el programa de Disenso sobre filosofía y metapolítica. Hoy le vamos a dedicar 15 minutos a la presentación de este libro, de Trascendencia y Sobreabundancia. No está con nosotros el habitual colaborador, que es Ricardo Poviartín, que escribe también acá. Y bueno, entonces vamos a aprovechar para hacerle una flor de crítica al monólogo, porque no tenemos a uno de los autores y nos evitamos discutir. No lo digo por eso, sino que en filosofía el principio famoso, que es aquel que enuncia Zubiri, que enuncia Wagner de Reina, también estos dos grandes filósofos de lengua castellana del siglo XX, es que los filósofos, yo nunca me digo que soy filósofo. Bueno, los filósofos se comprenden, pero no se ponen de acuerdo. En este caso, yo comprendo, sobre todo a Scanone, que es el padre Scanone que lleva la voz cantante en este libro, lo comprendo, pero no estoy de acuerdo. Pero igual se lo voy a presentar. Es un libro monográfico donde participan casi una veintena de autores. La mayoría son profesores de la Universidad del Salvador, aunque hay algunos buenos profesores de la Universidad de Buenos Aires, como Roberto Walton, que es nuestro amigo y para mí uno de los principales, de los mejores investigadores en filosofía que tenemos en Argentina desde hace ya muchos años. En su presentación proponen un nuevo pensamiento y así reemplazar a la actual fenomenología de la religión para pasar a entenderla como filosofía primera. Esto es lo que propone Scanone, que es el que escribe el prólogo, el primer artículo y el primer artículo de la segunda parte, que lleva la voz cantante de este libro, de este monólogo. Es un trabajo monográfico, no un libro. Como dije, intervienen 17 autores. Esto de pretender tomar una rama de la filosofía y decirle protefilosofía, como decía Aristóteles, filosofía primera, es una ambición que se ha tenido desde siempre en la filosofía, y hay infinidad de autores que han pretendido hacer eso. Y en realidad terminaron no haciendo nada. En cuanto a lo nuevo del pensamiento, el padre Scanone, quien lleva la voz cantante, como decimos, lo toma de Frank Rosenwein. Frank Rosenwein, aunque no explica de dónde es Scanone, pero lo cita acá. Nosotros la idea del nuevo pensamiento la tomamos de Frank Rosenwein. Y esto me sublevó. ¿Por qué? Rosenwein es un ensayista judío. Él lo presenta como un teólogo, no es tal. Los judíos no tienen teólogos, porque el teólogo es el que especula sobre Dios. Los judíos no pueden hablar de Dios porque es el Dios distante, es el Dios de Abraham, de temor y temblor. El Dios judío no es lo mismo que el Dios cristiano. El Dios cristiano está cerca, participa de la tarea del mundo. El Dios judío es absolutamente distante. Por lo tanto, no hay un pensamiento judío sobre Dios, porque sobre Yahvé no pueden decir nada, más que el que es. En cambio, los teólogos cristianos, ortodoxos o protestantes, se han pasado la vida especulando sobre Dios, porque, es la Santísima Trinidad, es la participación, cómo participan, cómo va, cómo viene, y las mil elucubraciones que hacen los teólogos, que en general no han servido para nada, pero bueno, eso lo hacen los tipos desde siempre. Entonces, Rosenwein es un ensayista judío, autor de un solo libro, Estrella de la Redención, de 1922, que colaboró, fíjense, con Buber en la traducción de la Torá, del hebreo al alemán, que estudió con Hermann Cohen, un judío de Marburgo, de la escuela neocantiana de Marburgo, que fue leído por Walter Benjamin y Emmanuel Levinas, también de la misma colectividad. De la lectura de Rosenwein, así como la de Cohen, Buber, Benjamin y en menor medida Levinas, se desprende un odium ecclesia manifiesto. Es decir, hay un odio a la iglesia manifiesto en todos estos autores. Nos preguntamos, ¿cuál es el sentido que un sacerdote católico realice su meditación a partir de lo afirmado por un personaje como tal? Ninguna. Esto es una estulticia. Esta estulticia lo digo porque estamos en un programa de filosofía, si no diría otra cosa peor.
A mí me parece una cabronada que en el castellano más cartizo, cabrón, es aquel que consiente el adulterio de su mujer. Esto lo que ha hecho Scannone citando a Frank Rosenweig, que seguramente no leyó el libro de la Estrella de la Redención. Pero lo citan lo mismo. ¿Por qué? Porque pasa con todos los colegios católicos. Yo tenía un amigo en San Nicolás, menos mal que no era justo en Rosario, era en San Nicolás, Roberto Caraman, que tenía una librería, y las monjas siempre iban a pedirle, ay, ¿por qué no me da un libro de Levinas? Ay, ¿por qué no me da un libro del otro? Erich Fromm, Estructura de la Persona. Y un día Roberto Caraman dice, pero hermanita, dice, pero usted está en un colegio católico y siempre tiene que preguntarle la bibliografía a autores judíos. No hay autores católicos para citar. ¿No tenía Scannone a la mano 20 autores católicos para citar como fuente de este nuevo pensamiento? De modo tal que esto no es nuevo comienzo, sino que en mi opinión es un mal comienzo. Traduce Scannone dépassement por de pasado, en una de pasado. En castellano quiere decir nada. No existe en castellano. El término claro para traducir dépassement al castellano es pasar, superar. Así se tiene que entender. Pero eso sí, cuando llega el término de Jacques-Louis Marion, interloqué, afirma que es intraducible a nuestro idioma, interloqué. Cuando lo lógico y lo normal es que puede traducirse por interlocutor. Inter es inter, yo pronuncio en francés inter, pero en castellano interlocutor e interlocutor. En castellano es interlocutor y en francés interlocutor. Y él dice, no se puede, acá no se puede traducir. Pero así como cuando llega el término, esto ya lo vimos. Y para finalizar con las arbitrariedades traductoriles de Scannone, traduce el libro de Marion, étant donné, como siendo dado, que en castellano no significa nada. Cuando hasta el primer estudiante de francés va a traducir étant donné por dado que. Esas son cosas elementales. Bueno, y entonces recién comienzo a explicar. Otro concepto con el que no estamos de acuerdo es con el concepto de América Latina. Lo hemos dicho miles de veces. Nosotros no somos latinos. Los únicos latinos son los del Lacio. Los italianos no son latinos. De los italianos, los únicos son del Lacio. Los rumanos son rumanos. No, hablar de la latinité es una estulticia, es una estupidez. No existe la latinidad. Existen pueblos hispánicos, pueblos ibéricos, pueblos itálicos, pueblos rumanos, pero no existe. Lo único que existe como latinité es el Quartier Latin, en París, que ahí se puede ir a comer, vayan a comer y a chupar, que es un hermoso barrio. Finalmente, los dos trabajos de Scannone son, como ha sido toda su producción, un gran programa de enunciados, pero sin ninguna propuesta filosófica. Son grandes enunciados, pero no proponen nada. Esto es lo que ha pasado a la filosofía de la liberación en general, a Scannone y a la filosofía de la liberación en general, que, como dijo Luis Villoro, este gran filósofo mexicano que acaba de morir el año pasado, fue un programa de filosofía sin ningún desarrollo filosófico. Yo puedo proponer 1000 temas, pero si no tengo el desarrollo filosófico posterior, no tiene sentido. Y paso a explicar por qué digo que no tiene ningún desarrollo filosófico. Después de haberme leído, el mejor trabajo, el más serio, es el de Ricardo Povirtin, que no está, así que para que no se enoje. Y paso a explicar por qué. Cuando habla Scannone, habla de las categorías, habla de los transcategoriales o trascendentales y los enuncia, ser, verdad, bien, belleza, no continúa la meditación. Y eso mismo hace Roberto Walton, en uno de los mejores investigadores, como dijimos, para mí el mejor de filosofía en Argentina, cuando enuncia la tesis de Husserl. Enuncia la tesis y se queda ahí. El artículo sigue por otro carril. Fíjense, dice Husserl, un absoluto en sentido nuevo, suprahumano,
supramundano, supratrascendental subjetivo. Como trascendental subjetivo es un hierro de madera, una contradicción. Es el logos absoluto. Husserl calculo que estará refiriéndose a Dios. La verdad absoluta en el sentido pleno e integral, como el unum, verum et bonum, hacia lo cual está orientada todo lo que es de modo finito. Es decir, los dos más significativos autores de este libro monográfico se quedan en la puerta de la especulación filosófica. Y no especulan, sino que se quedan en loables enunciados. Cuando llegan, después de toda esta meditación, llegan al problema fundamental, ¿cuál es el horizonte de las cosas? ¿Cuál es el horizonte que se abre cuando algo es acabado, perfecto? Que es el tema de los trascendentales, que van más allá de toda categoría. Ahí no desarrollan el tema que tenían que haber desarrollado, que es cuando comienza la especulación metafísica. No la voy a hacer acá, que es la presentación de un libro. El filósofo contemporáneo que especuló sobre este tema, tan difícil pero fructífero, como porque es difícil de así, fue Eugen Fink, que fue el ayudante de Heidegger en el seminario sobre Heráclito. Eugen Fink fue un filósofo extraordinario, pero claro, el mago de Friburgo los opacó a todos esos. En la misma época de Fink estaba Otto Volnov, Joseph Pieper, Max Müller, etcétera, etcétera. La metafísica es aquel pensar que determina al ente en su ser. Su punto de partida está en el ente. En la vida cotidiana distinguimos ser y nada, ser y devenir, entre ser y apariencia, ser y pensar. Y estos cuatro horizontes del ser se corresponden con los cuatro trascendentales, ens, unum, verum et bonum. ¿Me entienden? Y el que no comprende esto no sabe nada de metafísica. La trascendencia y la sobreabundancia, el ambicioso título de este monográfico, está vinculada a esta trascendencia, a la trascendencia del ser del ente, a los trascendentales del ente exactamente. Y la sobreabundancia está en la explicitación de estos trascendentales. Bueno, ha quedado hecha la presentación. Muchas gracias. Compren el libro mismo, no es que esté en contra, pero a veces le pasa lo de Salieri a algunos, que se quejó en la película de Mozart: Señor, me diste la vocación, pero no tienen los talentos. Nada más.